Buenas tardes, bienvenidos al INERAM. Continuando con nuestro curso de verano, Las Revoluciones de México. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de contar con la distinguida doctora Sonia Pérez Toledo. La doctora Sonia Pérez Toledo es doctora en Historia por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, profesora titular de la UAM Iztapalapa. Sus áreas de investigación se centran en la historia social y urbana de México de los siglos XVIII y XIX, en especial la historia del mundo del trabajo. Es autora de los libros Los hijos del trabajo, Los artesanos de la Ciudad de México 1780-1853, publicado en 1996, Población y estructura social de la Ciudad de México 1790-1842, publicado en 2004, Trabajadores, espacios urbano y sociabilidad en la Ciudad de México 1790-1867, publicado en 2011. También ha publicado, entre otras cosas, con otros especialistas como Brian Conanton, Carlos Illades, Clara Lida, Manuel Miñó, los libros colectivos como Población y estructura urbana en México, siglos XVIII y XIX, Las ciudades y sus estructuras, población, espacio y cultura en México, siglos XVIII y XIX, Construcciones de la legitimidad política, sujetos, discursos y conducta pública en el siglo XIX, Trabajo, ocio y coacción, trabajadores urbanos en México y Guatemala en el siglo XIX, Entre la tradición y la novedad, la educación y la formación de hombres nuevos en Zacatecas en el siglo XIX, la población de la Ciudad de México en 1790, estructura social, alimentación y vivienda. En 2012 coordinó las obras tituladas Trabajo, Trabajadores y Participación Popular, estudios sobre México, Guatemala, Colombia, Perú y Chile, siglos XVIII y XIX, y El mundo del trabajo urbano en México, trabajadores, cultura y prácticas laborales, entre otras cosas. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora de este instituto, le damos la más cordial bienvenida, querida doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Y es todavía mayor placer ocuparme del tema por el cual ustedes están interesados. Una de las revoluciones de México, la que dio origen a esta nueva nación y cuyo proceso sobre el cual ya empezaron a abordar la sesión anterior. En esta ocasión a mí me corresponde hablar de las causas, si bien es cierto, mi especialidad es en historia social y voy a llevar un poco hacia allá también ciertos aspectos. Me interesa señalar varios elementos que son fundamentales para entender cualquier revolución. Un movimiento social, como lo es una revolución, supone la acción colectiva, supone, por supuesto, la búsqueda de ciertos objetivos que se plantean como metas a alcanzar, supone particularmente la violencia de diferente tipo, violencia simbólica, violencia material, es decir, en muchos casos vamos a encontrar guerra. Pero más hablar de guerra, porque bueno, eso sería hablar propiamente del proceso que llevó al país a la independencia, que incluyó la guerra. Estamos aquí para hablar de las causas. Esa coyuntura, cualquier coyuntura de la que estemos hablando, no podría entenderse si no se evalúa en su contexto. Es decir, nada sucede por generación espontánea. Aún el enojo del día de hoy, o el de ayer, o el de mañana, va a ser el resultado de un conjunto de elementos que denominamos tensiones, que están presentes y que hacen explosión en ese momento que llamamos coyuntura o que podemos denominar crisis. La crisis de 1808, y no estoy hablando todavía de la insurgencia que fue en 1810, en el mes de septiembre, todos sabemos,
Hidalgo convoca a los sectores populares, acompañado de un grupo de criollos, y ahí va a enarbolar la bandera de la Virgen de Guadalupe y va a llamar a levantar las armas con un lema muy interesante: viva Fernando VII, mueran los gachupines, abajo el mal gobierno. Esto sucede en 1810. Sin embargo, tenemos que regresar para entender el proceso, para entender la crisis, por lo menos a 1808. ¿Por qué 1808? Porque 1808 es un momento en el cual vamos a encontrar lo que para algunos autores es la revolución política más importante del mundo atlántico y del mundo europeo. Es el momento en el que España es invadida por los franceses, es el momento en el que España se queda sin gobierno y hay un gobierno acéfalo. Y la Nueva España es parte integrante del virreinato de la Nueva España. Al ser parte integrante del virreinato de la Nueva España, por supuesto, lo que sucede en la madre patria es fundamental para estos lejanos territorios y, por supuesto, para la joya más preciada de la corona española. 1808 constituye, en términos políticos, un vacío de poder y el inicio de esta revolución política que va a cambiar la faz de la organización de los asuntos particulares, de la vida en general, del rey, de sus cortes, que se van a reunir de nuevo por primera vez después de mucho tiempo, y también de los súbditos de la corona española. Los súbditos que viven en Europa, que viven en América, en las distintas partes de las posesiones americanas. Esa crisis política va a tener su otra parte, su otra cara, en otro vacío de poder que surge con un golpe de Estado que se le da al virrey Iturrigaray en 1808, en el mes de septiembre, y con lo cual se enfrenta a un doble vacío de poder. Por un lado, los reyes han abdicado en España a favor de Bonaparte, José Bonaparte, y por otro lado, en la Nueva España, una serie de tensiones entre distintos grupos, uno encabezado por la Audiencia de México y otro encabezado por el Ayuntamiento, van a conducir a que los miembros de la Audiencia den el golpe de Estado, Yermo particularmente, tomen preso al virrey y hay un vacío de poder. Entonces, hay un rey en España al cual no se le reconoce la autoridad, hay un virrey en la Nueva España que es el resultado de un golpe de Estado. Esto es en 1808. ¿Pero qué conduce a que en 1808 pareciera que, sin ninguna otra explicación, distintos grupos, unos encabezados por la Audiencia y otros encabezados por los ayuntamientos, participen en una disputa acerca de a quién le corresponde gobernar en ausencia del rey de manera legítima? La legitimidad es importante, el reconocimiento de la autoridad es importante. Ambos elementos no podemos entenderlo si no pensamos que, por lo menos desde 1760, estamos hablando de casi 50 años, se pone en práctica un proceso que denominamos reformas borbónicas. Es un conjunto de reformas que fueron trastocando el orden antiguo establecido, acostumbrado de los grupos que poco a poco durante el siglo XVII fueron siendo autónomos, es decir, las élites, los criollos, muchos de ellos peninsulares, que encontraron en la debilidad del gobierno de los Austrias el espacio para hacer gobernarse a sí mismo. O sea, de hecho, antes de 1760 hay una suerte de autonomía de facto. Esta autonomía de facto, donde los comerciantes del consulado, los más importantes, han hecho un negocio, están vinculados con la minería, los grandes mineros a su vez han creado también los vínculos necesarios, las redes, para desarrollar una economía que no necesitaba nada de España, prácticamente
La metrópoli vivía gracias a la producción también de la plata de la Nueva España. Esta autonomía, esta forma de gobernarse a sí mismos, prácticamente se acaba en 1760. Autores como Bullholder y Chandler van a señalar muy claramente este periodo como el inicio del periodo de la autoridad. La dinastía borbónica asume el poder y se va a tardar por lo menos 50 años, de 1700 a 1750, para empezar a tomar los hilos de control que son necesarios para hacer de estas posesiones americanas realmente sus posesiones. Es decir, había que controlarlas de nuevo, porque controlarlas de nuevo significaba tener no solo el control político, sino también el económico. Ambos elementos son muy importantes. Las reformas borbónicas tienen este doble objetivo: obtener el control de los territorios, de las posesiones, el control efectivo, de tal manera que al mismo tiempo se obtengan los beneficios económicos mucho más claros. Estas reformas que empiezan en 1760, para muchos es el periodo de la autoridad. Los Borbones empiezan a dictar una serie de medidas de orden político y una serie de medidas de orden económico. Las medidas de orden político tienen que ver con el control de los distintos intereses particulares corporativos, porque estamos hablando de una sociedad integrada por cuerpos, no una sociedad donde el individuo es lo que importe. Es decir, el individuo importa en tanto pertenece a un cuerpo, a una corporación. La Iglesia es una corporación y tiene derechos y privilegios privativos, es decir, para aquellos que pertenecen a este cuerpo. Los militares, una corporación que se va a crear justamente como una de las disposiciones claras de los Borbones para controlar el territorio, va a tener sus propios fueros y sus privilegios. Pero hay otro tipo de corporaciones. Los comerciantes, agrupados en el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, tienen sus fueros y sus privilegios. Los artesanos tienen sus fueros y sus privilegios, es decir, están organizados en gremios. De tal manera que en esta sociedad integrada por cuerpos separados, el individuo no es el elemento central. Ese corresponde a la etapa del liberalismo europeo y americano y mexicano, que se va a desarrollar a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XIX. Este orden liberal, donde es el individuo y no los cuerpos, este orden liberal donde lo que importa es la propiedad privada, de ese no estamos hablando. Estamos hablando justamente del orden corporativo, en el orden antiguo, donde ciertos cuerpos o grupos tienen poderes y estos poderes son a los que va a tratar de dominar la corona española mediante un conjunto de medidas. Por ejemplo, al virrey va a buscar limitarle el poder de tal manera que la figura del virrey no tenga el control absoluto de los dineros y digamos, los dineros a través de la hacienda se den directamente en un conjunto de cajas reales por autoridades nombradas directamente por el rey. Lo mismo va a pasar al crear las intendencias, que se van a crear en 1786. Las intendencias es una división político-administrativa que crean los Borbones con la finalidad de obtener los beneficios económicos y, por otro lado, limitar el poder del virrey. El virrey sigue siendo el representante del rey en la Nueva España, pero los intendentes son nombrados directamente por las autoridades españolas. ¿Qué quiere decir? Pues que dependen del rey directamente, ya no del virrey. ¿Qué pasa con otra instancia de poder? La audiencia. La audiencia, que es un órgano colegiado, es un órgano que poco a poco, entre 1760 y 1880, va a cambiar su configuración interna. Antes de este momento había una presencia importante de criollos. La audiencia era la encargada de impartir justicia. Los cargos se habían comprado a través de una política de venta de cargos auspiciada por los Austria para obtener fondos. Y los Borbones lo que van a hacer es dejar de vender los cargos y otorgarlo preferentemente a funcionarios españoles. De tal manera que en un periodo más o menos de
20 años, la Audiencia de México va a estar conformada por solo un tercio de criollos como funcionarios en los altos cargos. Todos hemos oído hablar acerca de la rivalidad criollo-peninsulares. Bueno, este es un elemento que nos ayuda a entender por qué la rivalidad. Justo entre 1760 y 1780 hay una política de desplazamiento de los criollos respecto de los cargos políticos más importantes. Se va a dar preferencia a los españoles, a los peninsulares, con la finalidad de poder mantener el control. Esto no se limita solo a la audiencia, se limita, por ejemplo, incluso en la universidad. En 1771 hay un documento muy interesante que va a firmar el Ayuntamiento de la capital, y en este documento los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México van a decir muy claramente que no entienden, aunque acatan las decisiones del rey, por qué se les está desplazando de los cargos. Tampoco lo entienden en la universidad, y en 1776 la Real y Pontificia Universidad de México va a elaborar otra representación. ¿Qué es una representación? Es un documento donde de manera muy respetuosa se le informa al rey y se le pide al rey que reconsidere la actitud de la cual ellos siempre van a obedecer, pero no es justa porque ellos reúnen todos los méritos necesarios para ocupar los cargos públicos. Por eso era importante regresarnos a esta para poder entender por qué se da el enfrentamiento entre el ayuntamiento y la audiencia. ¿Qué ha pasado la audiencia? La audiencia está conformada fundamentalmente, en su mayor parte, por peninsulares. Peninsulares leales a la figura del rey, leales a el Consejo de Indias, y por otro lado están los ayuntamientos, no solo el de la capital, sino los otros ayuntamientos se convierten prácticamente en los últimos espacios o reductos a los cuales tienen acceso los criollos para ocupar cargos públicos. Los cargos públicos de mayor importancia, bueno, esos cargos los ocupan fundamentalmente peninsulares. Pero aquí también tendríamos que ser precavidos. Una sociedad tan compleja como de la cual estamos hablando, no podemos pensar que el enfrentamiento criollo peninsular sea el único elemento que nos ayude a entender por qué se va a dar en 1808 una crisis de este orden político. Ahorita solamente estoy hablando de los elementos políticos, porque en realidad muchos criollos estaban emparentados con peninsulares. Es decir, esta idea de que los criollos estaban por un lado y los peninsulares por el otro es una idea que tenemos que matizar. Hoy en día encontramos en una misma familia gente que le va al PAN, otro que le va al PRI y otro al PRD en una misma familia y no dejan ser parte de la misma familia. Y bueno, miremos a los hombres en el pasado justamente como esto, como seres humanos como nosotros, llenos de contradicciones, con intereses personales y también con eventuales cambios de opinión según nos acontece la vida. Y en ese sentido, no podemos negar que un elemento importante, una de las causas importantes en términos políticos del enfrentamiento tiene que ver con esta rivalidad entre criollos y peninsulares, con todo y que con mucha frecuencia entre ellos estaban emparentados. A veces van a converger, sobre todo cuando empieza el movimiento armado, donde los sectores populares se levantan, ahí como que dicen, bueno, esto no es lo que yo quería, hay diferencias. En términos políticos, regreso, este no es el único espacio, en la universidad también. En relación con la Iglesia, por ejemplo, ha habido una serie de medidas que supongo también ya las comentaron en la sesión pasada, pero vale la pena señalarlos, en las que los criollos, miembros de la Iglesia, han sido desplazados de las sedes más importantes. El clero secular, por ejemplo, ha sido desplazado y un proceso el clero regular ha sido desplazado por el secular y hay un proceso de desplazar a el clero regular. La expulsión de los jesuitas es un elemento muy particular, pero hay otro conjunto de medidas que se van a engarzar a lo largo de los años. Algunas de ellas tienen que ver con la castellanización de la doctrina católica. ¿Qué quiere decir esto? Los que enseñaban la doctrina en lenguas indígenas y los que aprendieron las lenguas indígenas fueron los miembros de las órdenes.
no aquellos que formaban parte del clero regular, la jerarquía católica, el arzobispo, los párrocos de las iglesias. Entonces, bueno, hay un proceso de desplazamiento de la autoridad de las órdenes religiosas, no solo la expulsión de los jesuitas, que supone que el clero regular se empieza a hacer cargo de estas actividades y eso incluye la universidad. Por eso esta representación que escribieron los miembros de la universidad en 1776, nada más para que veamos qué tan temprano, aunada a la de ayuntamiento en 1771. ¿Qué es lo que plantean? Bueno, pues que ellos son capaces, todos lo van a decir los miembros del ayuntamiento, lo van a decir los miembros de la universidad, lo va a decir alguien tan destacado como don José Antonio Alzati Ramírez. ¿Quién era José Antonio Alzati Ramírez? Un criollo ilustrado, como se acostumbra decir siempre para explicar la independencia, estamos hablando del periodo de la Ilustración, un criollo ilustrado que va, entre otras cosas, a publicar las gacetas de literatura, que se pueden consultar en 4 volúmenes impresos o se pueden consultar vía electrónica en CD, donde el gran esfuerzo que hace José Antonio Alzati Ramírez es señalar muy claramente cuáles son las bondades del territorio novohispano, la gran producción de la grana cochinilla, el uso que la población indígena hace incluso del maguey, la producción de metales, es decir, habla de todas las bondades naturales, pero también de las capacidades de la población americana y se empiezan a llamar a sí mismos americanos. Y esto es muy interesante porque aquí empieza la diferenciación en criollos peninsulares con un sentido diferente. Lo hace con la finalidad de mostrar la capacidad de la que son, que tienen cada uno de ellos y por lo cual son aptos para gobernarse a sí mismos. ¿Y por qué no? Si además ellos, mejor que cualquier europeo, dirá el texto de 71, conocen el territorio a diferencia de los peninsulares y somos tan buenos como el que más. Viene a contradecir todas estas ideas que circulan en Europa acerca de la degeneración del continente americano que Gorman ha llamado la condena de América. Es decir, en Europa circulan ideas que señalan que por el simple hecho, los europeos por el simple hecho de vivir en el continente americano, por lo tanto, no han perdido las capacidades intelectuales y bueno, la naturaleza es muy sabia, mientras en los jardines europeos florecen los grandes jardines, en el mundo americano pues tenemos cactáceas. Entonces, bueno, gente como José Antonio Alzati Ramírez va a responder con la publicación de estos textos de carácter científico que van a mostrar incluso que empiezan a conocer y que conocen perfectamente los descubrimientos científicos del mundo europeo. Yara Yaguren va a hablar de la biblioteca americana y como resultado de la expulsión de los jesuitas, Antonio Clavijero va a publicar la historia de América, aunque lo hace ya en Europa una vez expulsado. Bueno, estamos viendo surgir una serie de ideas que muestran una identidad y la búsqueda de una identidad y también un conflicto respecto de la posición que han asumido las autoridades españolas, que han desplazado a estos criollos de los cargos más importantes, incluso del ejército, que se crea y que es creado por los Borbones. Los cargos de la oficialidad, los más importantes, son cargos que van a ocupar los peninsulares. Entonces, este conflicto nos ayuda a entender por qué en 1808 hay una gran oposición. ¿A quién le corresponde gobernar? ¿A la audiencia o a los ayuntamientos? Los ayuntamientos van a decir a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque en el gobierno local, el primigenio, en radica la soberanía del pueblo y se empieza a hablar por primera vez de la soberanía del pueblo, pero no olvidemos que en España no hay rey legítimamente reconocido por las autoridades, por las Cortes españolas que se han reunido y por los españoles que emprenden la defensa del territorio español. El territorio español está ocupado y al estar ocupado
las Cortes se van a empezar a reunir fuera de Madrid. Bueno, el conjunto de reformas que se van a dar en esos años es a lo que algunos autores denominan la revolución política más importante. Después de una autoridad incuestionable, después del despotismo ilustrado, encontramos por primera vez entre 1808 y 1812 una reforma política, si no la queremos llamar revolución, por lo menos una reforma política de gran envergadura, a partir de la cual no hay vuelta atrás. Jamás volverá a haber un monarca absoluto, sino que las Cortes van a gobernar, son monarquía moderada. Y eso es un cambio fundamental que va a impactar también a la Nueva España y, por supuesto, a todas las posiciones del mundo atlántico. Soberanía, legitimidad, autoridad, crisis de poder. 1808, no estamos hablando de independencia, desde luego, y tendrán toda la razón. Nadie estaba hablando de independencia en 1808. De lo que empiezan a hablar ya claramente a partir de 8 es de autonomía. De una autonomía que venían reclamando para gobernarse a sí mismos, después de la sujeción a la que fueron puestos desde 1760 con las reformas borbónicas. No estoy hablando de independencia y desde luego los hombres de la época van a hablar de la patria con mucha frecuencia cuando se enteran que la patria, la madre patria está ocupada, de la defensa de esa patria, porque se es parte integrante del Imperio español. Pero al mismo tiempo hay una serie de tensiones y de desacuerdos con ese gobierno que emana de la madre patria. Esos desacuerdos tienen que ver con un proceso que denominamos descentralización política, que formó parte integrante de estas reformas y que tienen que ver con la creación de las intendencias y tienen que ver con el equilibrar o limitar el poder de ciertos cuerpos y crear otros cuerpos para crear un sistema de balanzas. Reducir el poder de la Iglesia, reducir el poder de la figura del virrey, reducir el poder de los comerciantes de la Ciudad de México, del consulado, que tenían el control monopólico del comercio con el mundo atlántico, pero también tenían el control del comercio al interior mediante una serie de mecanismos de control del intercambio y de sus representantes al interior. Para ello crean otras corporaciones, otros cuerpos. En el caso de la minería, porque además no solo les interesa el control político, les interesa obtener el mayor beneficio posible de sus posesiones. Y el otro conjunto de medidas tiene que ver con el orden económico. Aunque las podemos separar generalmente, todas se imbrican en un momento para poder entender por qué llegamos a la crisis. En términos económicos, la corona va a desplegar un esfuerzo importante para organizar de mejor manera la Real Hacienda, el cobro de los impuestos. La Nueva España, todos sabemos, produce mucha plata. La producción de la plata es muy importante y la plata, ahora decimos la plata mexicana, pero la plata novohispana, salía por el puerto de Veracruz o salía por el puerto de Acapulco, vía la nao de China, y era muy importante. Lo que salía en plata servía para mantener no solo la administración del territorio novohispano, sino toda la parte de los situados y buena parte de la administración imperial, es decir, de la administración española. Pero la plata no era todo lo que se producía en la Nueva España. La Nueva España, y por algo se le denominó la joya más preciada de la corona, fue la más poblada, e importa que sea la más poblada porque la más poblada es tener un número de habitantes, poblar es gobernar, dirán en los ilustrados, tiene que ver también con los impuestos y lo que ingresa a las arcas a partir de los impuestos. Los ingresos de la Real Hacienda provienen fundamentalmente de la plata en primer lugar y en segundo lugar vía los impuestos, entre ellos el tributo indígena.
que es un impuesto, la parte del diezmo que se llevan. Entonces la corona emprende en la segunda mitad del siglo XIX una serie de reformas para lograr cobrar de mejor manera, de más eficientemente los recursos y también más recursos. ¿Qué hace? Establece un sistema de contabilidad doble, de doble partida, y establece funcionarios peninsulares en las cajas reales a través de las audiencias para cobrar los impuestos, y efectivamente los estudios que se disponen acerca de la fiscalidad de finales del siglo XVIII lo que muestran es que los funcionarios españoles se convierten en funcionarios realmente profesionales en el cobro de impuestos, y la corona obtiene ganancias impresionantes que salen vía impuestos. Al mismo tiempo, va a promover el establecimiento de monopolios reales que tienen que ver con la producción exclusiva, por ejemplo, de la sal. ¿Por qué la sal? Porque la sal es fundamental para refinar la plata. Entonces, si controlo la extracción, producción de la sal, pero además controlo, y es otro monopolio, el aprovisionamiento de azogue o mercurio que se requiere para refinar la plata, tengo controlados dos de los insumos fundamentales para la producción de la plata. La única manera de saber aproximadamente cuánto se producía de plata es el cálculo a través de lo que se entregaba de azogue. Y en ese sentido va a tener controlados las actividades productivas, monopolio, vinculadas con la producción de la plata. Agreguemos a esto el monopolio o estanco del tabaco. Creo que en la Nueva España y en México independiente la tradición de fumar ha sido muy importante, y entonces el tabaco ha ocupado un lugar muy importante en los ingresos fiscales, ocupó una parte muy importante en los ingresos fiscales durante todo el periodo. ¿Qué significa esto? A nadie nos gusta que nos cobren, a nadie nos gusta pagar impuestos, y espero no estar diciendo una barbaridad, porque aquí todos pagamos nuestros impuestos siempre y sin demora. Bueno, pues hay gente a la que no le gusta, a nosotros sí las pagamos puntualmente, pero hay muchos a los que no le gustan. Y en el ámbito de la presión fiscal, lo que sucede justamente es que el tener funcionarios eficientes en el cobro de impuestos, en el crear nuevos impuestos, crea una suerte de descontento importante en los diferentes sectores sociales, y esto es parejo, porque todos tienen que pagar impuestos, desde los indígenas hasta los grandes comerciantes. La Iglesia, los miembros de la Iglesia como propietarios en lo particular también tienen que pagar impuestos. Entonces, hay un descontento de otra índole que se agrega a este sentimiento de desplazamiento que corresponde fundamentalmente a las élites. La presión fiscal de la cual van a vivir, si no va acompañada, todos lo sabemos y si no lo intuimos, si yo tengo que pagar mayores impuestos y no tengo mayores ingresos, lo que estoy reduciendo es lo que tengo para quedarme, porque además el impuesto es cobrado de manera coactiva. Pero aquí tenemos que agregar que en el periodo que va de 1780 hasta 1810, la corona española se enfrasca en un conjunto de guerras que van a ocasionar que sus necesidades de recursos económicos se incrementen. Y esas guerras van a conducir a que la corona ya no va a regresar a vender cargos públicos como los hacían los austrias, ya canceló esa posibilidad, pero busca otras alternativas, y las alternativas son préstamos de las que va a participar toda la población, además de los impuestos, préstamos forzosos, con la promesa de que los va a regresar porque son préstamos con el interés correspondiente. Y además va a recurrir también a donativos, los donativos graciosos a su majestad, que en su conjunto van a contribuir a acrecentar el descontento que hace crisis en 1804 con la consolidación de vales reales, la Real Cédula, por medio de la cual la corona pide a la Iglesia que haga efectivo el cobro de las hipotecas. No hay bancos. La Iglesia ha venido prestando a los particulares a lo largo de todo el periodo, y al prestarles a los particulares lo hace con mucha frecuencia amparándose en los títulos de propiedad.
y cobra, como el censo enfeutéutico, el 5%, porque si cobra más es usura, y la usura no es una práctica de la Iglesia, y son préstamos que se prorrogan con mucha frecuencia de generación en generación, de propietario en propietario, pero en 1804 la corona le dice a la Iglesia: haz efectivo el cobro de las hipotecas. Por cierto que Hidalgo era una de las personas que tenía hipotecadas sus propiedades y que él y muchos otros criollos que tenían propiedades, porque no toda la población era propietaria, más bien unos cuantos, muy pocos eran propietarios, van a inconformarse. El propio abad Iqueipo va a escribir un largo memorial señalando el conjunto de presiones de tipo económico a las que se ve sometido la población. Y en ese sentido, las medidas de orden económico se articulan con las de orden político y están relacionados con aquello que podemos denominar como elementos de orden social. He señalado solo varios aspectos de lo que los autores denominan la presión fiscal y el elemento central que va a conducir al deterioro de las condiciones de vida de la población en general. La presión fiscal, la salida de capitales vía impuestos, vía donativos, vía préstamos, supone una descapitalización. El capital está saliendo de la Nueva España y por lo tanto no hay para invertir. ¿No hay para invertir en qué? Pues en las actividades productivas necesarias para las cuales se pueden desarrollar y a las cuales se puede dedicar la mayor parte de la población. Permítanme aquí hacer una digresión en términos de la parte social, que es en la que trabajo. En el siglo XVIII, la gran mayoría de la población no es propietaria, ni de la tierra, ni del jacal, ni del lugar en donde vive. Incluso en la Ciudad de México, no más del 1% es propietario, y el 1% incluye propietarios corporativos, la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de la población no es propietario del lugar o de su vivienda. ¿Que vive de qué? Vive de su trabajo. Si el trabajo escasea, todos lo sabemos, no tenemos un ingreso. Si no tenemos un ingreso, pues vamos dejando aquellas cosas para las que no nos alcanza, y el poco ingreso que tenemos lo ocupamos para comer o para pagar la vivienda. Hablar de descapitalización, en términos generales, en términos macroeconómicos dirían unos, una presión fiscal, en términos micro, significa que un gran número de trabajadores pobres del campo y de la ciudad van a enfrentar una situación de desempleo que a algunos los va a llevar a trasladarse del campo a la ciudad en búsqueda de mejor destino, como lo dirán algunos, lo decían en la época, o bien a ocuparse de actividades diferentes a las cuales se venían dedicando. Hay diferentes estudios que muestran que hay un deterioro en los niveles de vida. Algunos de ellos, por ejemplo, Enrique Florescano presentó hace ya algunos años, hizo un trabajo de investigación muy interesante que se conoce, cuyo título es Los precios del maíz. ¿Qué es lo que, le voy a adelantar un poquito, no sé si se alcanza a ver, qué es lo que muestra él? Bueno, lo que él muestra es que justamente en el periodo en el que del que vengo ocupándome, a ver si hay un incremento de los precios. Lo que les estoy mostrando aquí es un texto de 1778, parte de Hipólito Villarroel, que dice: en esta ciudad hay tantas casas de trato
obradores, talleres artesanales, donde se fabrican bayetas y frazadas que llaman obrajes, dice el autor, en los que se entretiene muchísima gente trabajando en los telares que hay de ropas de algodón, pues hay 2 barrios que son San Pablo y Candelaria, donde cada casa es un obrador. Solo estoy hablando de la Ciudad de México. La Ciudad de México, la más populosa de todas en América Latina, de lo que llamamos América Latina, es la ciudad más poblada y la mayor parte de la población se dedica a las actividades productivas de tipo artesanal. Cerca del 29% de la población mayor de edad se dedicaba a tejer, a hilar, a coser, a la carpintería, a la zapatería, a la herrería. La otra parte importante, que conforma el 60%, se dedicaba a los servicios. Es decir, las 2 actividades para los sectores populares urbanos son los servicios de tipo doméstico, por un lado, y por el otro, el trabajo en los pequeños talleres productores de manufacturas. ¿Qué pasa con estos talleres? Estos talleres requieren ser habilitados, requieren del avío. ¿Qué quiere decir? Que requieren insumos para producir. ¿Qué sucede cuando el capital se está yendo? ¿Con qué compro el material para producir? Pues si tengo que mantener a un aprendiz y ya no tengo que darle comer, pues regreso al aprendiz con su familia. Si tenía yo 3 o 4 oficiales en mi taller, pues me quedo con 2 o con 1. Hay un deterioro de las condiciones de vida. Hasta ahorita hay pocos estudios. Conocemos los precios del maíz y sabemos que entre 1780 y 1810 hay un incremento de los precios del maíz. Igualmente, conocemos, no hay muchos estudios, que hay incremento de los precios del trigo, que es otro producto básico de consumo de la población. Estos trabajos sobre el precio del trigo los ha hecho Clara García y recientemente hay un trabajo sobre los precios, sobre el abasto de carne, solo a la Ciudad de México, que hizo Enriqueta Quirós. ¿Qué muestran estos 3 estudios de conjunto? Lo que muestran es que sea la carne, sea el maíz o sea el trigo, los precios se están incrementando cuando además hay un proceso de reducción de las actividades productivas que se traducen en el desempleo. No, es muy complicado encontrar series de salario, no las hay, pero hay datos fragmentarios que muestran que mientras los precios de los productos iban hacia arriba, los salarios por lo menos se mantuvieron estancados, además de un proceso inflacionario. En términos sociales, esto es un elemento de tensión que tiene que ver con el conjunto de la población. Independientemente, pues las élites tendrán para comer y para tener sirvientes y para tener carruajes, pero constituyen una parte mínima de la población, por eso son parte de la élite. ¿Qué pasa con el resto de la población? Vive en condiciones de precariedad. Eric Van Jong ha hablado muy claramente en varios trabajos, no en el último donde se ocupa de la Revolución de Independencia, de un conjunto de elementos de carácter local, aunque hay un general de términos económicos, que explican por qué la efervescencia en el campo. Él dice que pareciera que las ciudades se mantienen más o menos quietas extrañamente y la movilización se da en el campo. Lo que sucede es que en la ciudad hay mecanismos de sobrevivencia que no hay necesariamente en el campo. Voy a poner por ejemplo uno. Michael Scardabil en un artículo regresó a revisar 2 censos de población para el caso de la Ciudad de México. El censo de población de 1790, censo llevado a cabo por instrucciones del virrey Revillagigedo, y después lo comparó con el censo de 1811. Su artículo tiene un nombre muy bonito. El subtítulo dice así: la población de la Ciudad de México, casas y viviendas. El subtítulo es el que nos...
o la familia pequeña no vive mejor. ¿Qué es lo que él muestra a partir de comparar los dos censos? Algo muy interesante. Cuando él examina la unidad familiar, encuentra que en 1790 el promedio de habitantes de una casa es menor respecto del de 1811. La familia se empieza a agregar, dice él, en una misma vivienda para compartir los gastos de una vivienda. Si tengo que pagar renta, la renta nos la dividimos entre todos los casos. ¿Hay más hacinamiento? Por supuesto que hay más hacinamiento, pero nos compartimos gastos. Eso por un lado. Por el otro, si somos más, es probable que juntemos ingresos si corremos con la suerte de emplear el padre, el hijo y quizá la madre vendiendo algunas cosas. Entonces, aquí vemos muy claramente que hay una tensión social de orden, de naturaleza económica, que no podríamos entender sin esta presión fiscal, por un lado, que por lo menos de 1790 en adelante se va a agudizar y que va a ser muy clara ya en la década del inicio del siglo, 1800. Al mismo tiempo, vamos a ver estos otros elementos de orden político, por los cuales los criollos se sienten desplazados, pero no solo se sienten desplazados, ellos se sienten indignados porque han aportado con sus impuestos, han aportado con donativos, han aportado con los préstamos y sienten que no les dan el espacio que ellos se merecen. Elementos de orden económico con elementos de orden político se articulan en los grandes sectores sociales con esta presión fiscal que se traduce en un proceso de descapitalización y eventualmente se va a agregar a dos elementos que Regreso a Florescano ha trabajado ahí: crisis agrícolas y un conjunto de epidemias que van a contribuir a la expulsión del campo a la ciudad. Crisis agrícolas se define como un periodo en el que se articulan tiempos de malas cosechas favorecidos por mucha lluvia o escasez de lluvia, y la escasez o la baja de la producción propicia el desarrollo de enfermedades y de epidemias. Crisis agrícola hay que entenderla como todo esto, elementos que se articulan entre tiempos de malas cosechas con baja de alimentación, epidemias que se articulan. Estamos hablando de elementos sin los cuales no podríamos entender la efervescencia popular. Porque una cosa es que las élites se disputen el poder político y otras que podamos explicar por qué los sectores populares participan de estos procesos de movilización. Regreso a 8. En 8 hay esta crisis política. El ayuntamiento de la capital se va a reunir secretamente. Las conspiraciones de 8 y 9 ya corresponde de la primera fase del movimiento que va a iniciar con la insurgencia. Pero lleguemos a la insurgencia en 1810, que el movimiento que encabece Hidalgo incluye la participación popular muy rápidamente de un contingente armado muy nutrido. No podría explicarse justamente sin estas condiciones, si no evaluamos estas condiciones económicas previas que afectaron al campo, principalmente a una zona, la zona más próspera, el Bajío, y en aquellos lugares que afectó a las ciudades. Hasta aquí quisiera hacer un acercamiento, a ver si soy un poco torpe si no tengo mouse. Entonces, les pido me tengan un poquito de paciencia. Bueno, este es el barrio de San Pablo, una de las zonas periféricas de la Ciudad de México de mayor producción. Aquí lo que quiero mostrarles es brevemente cómo estaba a finales del siglo XVIII la producción o los establecimientos, el número de trabajadores por cuartel. La ciudad estaba dividida en estos espacios
Justamente los Borbones dividieron la ciudad de esta manera para su mejor administración. Pero aquí está lo que quiero señalarles: el tipo de establecimientos, talleres y comercio y servicios. Voy a regresar después a estas tablas porque quiero que veamos esta gráfica. Precio de productos. Aquí tenemos el precio del maíz, el precio del trigo, el precio de la res y del carnero. Lo que hice en esta gráfica fue reunir la información de los autores a los que me he referido. Enrique Florescano con los precios del maíz, de trigo, Clara García, que ha hecho el trabajo del estudio de las panaderías en la Ciudad de México, de res y carnero para el caso de la ciudad. No tenemos estudios amplios sobre esta para todo el país. Esto tiene que ver con la Ciudad de México y son los estudios disponibles para la Ciudad de México. Claramente vemos los huecos en los que hay poca información, pero veamos los momentos de quiebre. Aquí tenemos 1806 y 1809, dos momentos de caída de grandes fluctuaciones en los precios de los productos. Si las grandes fluctuaciones de los precios de los productos no afectaran a la población común y corriente, no podríamos entender por qué y de qué manera reaccionan los sectores populares. Más claramente, si nosotros intentamos ver, trazar una curva entre la 1794 y 1809 y trazamos una línea, vemos que es ascendente. Es decir, los precios en todas las curvas de estos productos que son de primera necesidad, y créanme que la carne también lo era, aunque pensamos que la gente comía sobre todo maíz, chile, calabaza, la carne era un producto de consumo importante. La tendencia nos muestra que los precios van hacia arriba, justo en los periodos donde vamos a encontrar la crisis política. Es decir, hay una confluencia de factores de diverso tipo que nos explican por qué diferentes grupos sociales van a participar de los acontecimientos que eventualmente van a llevar a la independencia, y quiero ser muy cauta al respecto. La independencia no era un propósito. La independencia de la Nueva España, de la corona española, no fue un propósito ni en 1808 ni en 1810 en el movimiento de Hidalgo. Planteaban la autonomía, planteaban que los criollos asumieran los cargos públicos porque eran tan capaces como los demás, pero eso no significaba la independencia. Por eso es que Hidalgo va a decir: viva Fernando VII. No hay idea de independencia. Esa nosotros la hemos construido y la historia patria se ha encargado de que eso sea lo que transmitimos y aprendamos. 1810, el movimiento de Hidalgo, o 1808, la crisis política europea y americana, forma parte de un mismo proceso donde elementos de características internas, conflictos internos, tensiones acumuladas entre grupos, tensiones sociales, pero también tensiones entre élites, resultado de las reformas borbónicas, son elementos que van a dar características específicas al movimiento que va a durar 10 años y que va a concluir con la independencia del país en 1821. Pero hay otros que están sucediendo fuera, que se importan y que no hay que perder de vista. Lo que está sucediendo fuera está sucediendo en la madre patria, e importa porque la Nueva España es parte integrante del Imperio Español. Ambos elementos, internos y externos, nos ayudan a comprender y a explicar, porque esta es la función de la historia, cuáles son o cómo convergen las causas de distinta naturaleza para explicar la independencia. Factores externos y internos, endógenos o exógenos, como los llamará Brian Hammett. Si nosotros vemos después de esto
aquí, espero que no se vea tan poco clara, son 3 momentos que quiero mostrarles y les prometo que es la última reflexión sobre lo que yo trabajo propiamente, que es la Ciudad de México. Quisiera que viéramos las tres hileras que vemos. La primera es de 1793, la segunda es de 1842 y la tercera es de 1865. Ya sé que solo nos estamos ocupando de las causas de la independencia, pero ¿por qué me interesa ponerlo acá? Si ustedes ven, Cuartel Mayor 1 es en esta parte, no sé si tienen un apuntador, si no, a ver, ya. Aquí está, 1793, 1842 y 1865. Son los talleres que había en la Ciudad de México, talleres de distinto tipo. La primera, vemos cómo estaban organizados, o intenté representar cómo estaban organizados en el espacio urbano. Está la ciudad dividida en 8 cuarteles mayores y vemos cómo se comportan el número de talleres en los distintos momentos. Entre un momento y otro encontramos en ciertas zonas de la ciudad una caída del número de talleres. Aquí una fluctuación, pero aquí es una caída y aquí es una caída. ¿Por qué me interesa esta zona? Me interesa esta zona porque en esta zona de la ciudad estaban ubicados la producción textil, la mayor parte de la producción textil, que era la manufactura más importante de la Nueva España. Al ser la manufactura más importante de la Nueva España durante buena parte del siglo XIX, la mayor parte de la población trabajadora en la Ciudad de México se dedica a la producción de textiles en sus distintas fases, desde el hilado hasta el tejido hasta la sombrerería. Esta actividad, que es la más importante, que ocupaba al 30% de la población aproximadamente, va a caer, y va a caer por 2 elementos fundamentales. La competencia de la manufactura inglesa, que llega una vez que se rompe el monopolio comercial, que se rompe justo con la independencia, pero también porque desde años atrás, 1790, ha habido una reducción de la inversión para la producción textil. La descapitalización de la que he venido hablando impacta a la producción artesanal, reduciendo la capacidad de inversión y por lo tanto reduciendo el número de talleres, que quiere decir que cierran para buscarse empleo en otra parte. Bueno, si vemos estos 2 momentos, esto no es el resultado de 1821, tiene que ver con un largo proceso. Los tiempos históricos tenemos que tratar de explicarlos así. Hay que regresar para entender las causas, y esa es la razón por la que las causas que van a participar de las crisis que suponen la crisis política de 1808 y después la insurgencia que va a dar lugar a la guerra, ahora sí a un estado de guerra, no pueden entenderse sin la fase previa de las reformas borbónicas. Este conjunto de elementos va a explicarnos el tipo de participación de los diferentes sectores sociales en los distintos momentos. Los criollos en el ayuntamiento, los españoles en la audiencia, los trabajadores de muy diverso tipo, desarraigados de la tierra, acompañando a Hidalgo, en la zona del Bajío por lo menos. Estas se articulan de distinta manera y pensando que eventualmente vamos a hablar de independencia en 1821, habría que considerar todos estos elementos para poder explicar con mayor certidumbre la independencia del país. La independencia del país no se va a lograr solo y exclusivamente porque los criollos o Hidalgo enarbola el estandarte de Guadalupe. Sí importa, no digo que no, pero esa sería una explicación muy simple para un proceso tan rico y tan complejo como el que va
a ayudarnos a entender la independencia del país. Muchas gracias.